¿Alguna vez te has preguntado por qué tu confianza en sí mismo desaparece con precisión en los momentos en que lo necesitas? ¿Por qué esa seguridad que te sientes solo en casa se desintegra por completo cuando sales al mundo? ¿Y por qué, incluso cuando puedes fingir confianza frente a los demás, te sientes completamente perdido cuando estás solo contigo mismo? Si ya se ha hecho estas preguntas, entonces está listo para descubrir algo que cambiará completamente su relación con la confianza. Porque lo que compartiré contigo hoy ya no es esas técnicas superficiales pretenden o piensan positivos. Estamos hablando de algo mucho más profundo, algo que el filósofo Ralph Waldo Emerson ha descubierto hace más de 150 años y puede cambiar su vida de adentro. Prepárese, porque los próximos minutos pueden ser el viaje más importante de su autoconocimiento. La primera verdad que debe decirse es brutalmente simple. No tiene un problema de autoconfianza, tienes un problema de dependencia. Dependencia de la aprobación de los demás, dependencia de la validación externa, dependencia de que el mundo a su alrededor confirma que está en el camino correcto. Y esta dependencia está matando lentamente a tu alma. Ralph Waldo Emerson, uno de los mejores pensadores estadounidenses del siglo XIX, se dio cuenta de esto cuando escribió su ensayo revolucionario sobre la autoconfianza. No estaba hablando de técnicas de autoevaluación o trucos psicológicos. Estaba hablando de una forma completamente diferente de existir en el mundo. Una forma en que confía no depende de ninguna fuente externa, pero surge naturalmente desde usted, como una fuente que nunca se seca. Pero para llegar a este punto, debe estar dispuesto a enfrentar algunas verdades incómodas sobre cómo ha vivido hasta ahora. Debe estar dispuesto a cuestionar todo lo que ha aprendido sobre lo que significa tener confianza. Porque, como ha descubierto Emerson, la verdadera autoconfianza no es algo que conquistes o construyas. Es algo que descubres dentro de ti siempre, esperando ser liberado. La verdadera causa del sufrimiento no es la falta de autoconfianza, es la creencia profundamente arraigada que necesita la aprobación de otros para sentirse válida. Piensa en mí. ¿Cuántas veces hoy revisaste cómo otros reaccionaron a lo que dijiste o hiciste? ¿Cuántas veces ha cambiado su opinión, su comportamiento o incluso su postura porque se dio cuenta de que alguien lo estaba mirando? Emerson llamó a esto terror por contradicción, este miedo paralizante de ser diferente, de pensar de manera diferente, de actuar de manera diferente. Y este terror está en la raíz de toda inseguridad que sientes. El problema no es que no tengas confianza. El problema es que le ha dado su confianza a otras personas para cuidar. Subcontrataste tu autoestima, y ahora vive en la ansiedad constante que estas personas puedan eliminar su aprobación en cualquier momento. Es como si le hubieras dado las llaves de tu hogar emocional a extraños y ahora vive por temor a ser abandonado. Emerson se dio cuenta de que este es el gran dilema de la condición humana. Nacemos con una voz interior poderosa y clara, pero la sociedad nos enseña a dudar de él, a silenciarlo, a intercambiar nuestra intuición natural por la aparente seguridad del conformismo. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón suscribirse y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. Aquí hay algo que te sorprenderá. Tu mente consciente, la que crees que controla todo, representa solo una pequeña fracción de tu experiencia. La verdadera fuente de su confianza o su inseguridad está operando a un nivel mucho más profundo en su inconsciente. Emerson intuitó tanto tiempo antes de la psicología moderna. Se dio cuenta de que hay una sabiduría interna, una inteligencia natural que funciona por debajo del radar de nuestra mente analítica. Lo llamó genio interno, no en el sentido de ser más inteligente que otros, sino en el sentido de acceder a una fuente de conocimiento que es independiente de la opinión externa. Piense en los momentos de su vida en los que sabías algo incapaz de explicar cómo lo sabías. Momentos en que su intuición lo guió a la decisión correcta, incluso cuando toda la lógica dijo lo contrario. Estos momentos no fueron coincidentes. Eran su verdadera naturaleza manifestante, su autoconfianza original, tratando de emerger a través de las capas de acondicionamiento social. Pero aquí está el problema. Se le enseñó a sospechar esta voz interior. Se le ha enseñado que la sabiduría proviene de libros, expertos, de otros, nunca de ti. Y así, gradualmente, se estaba desconectando de la única fuente de confianza que realmente importa: usted mismo. El primer hábito que Emerson practicó religiosamente fue escuchar su voz interior, especialmente cuando contradijo a la multitud. Lo llamó no conformidad sagrada. No se trata de ser rebelde por ser rebelde, sino tener el coraje de confiar en lo que sabes que es verdad,
incluso cuando nadie más parece estar de acuerdo. Imagine cómo sería su vida si dejara de buscar confirmación externa para cada decisión que tome, si dejó de revisar lo que otros piensan antes de expresar su opinión, si confiaba tanto en su percepción interna que se convirtió en su GPS emocional, siempre guiándole en la dirección correcta. Emerson hizo esto conscientemente. Se aislaba regularmente de la opinión pública, creó momentos de silencio donde podía escuchar sus propios pensamientos sin interferencia externa. Y fue de esta práctica que nacieron sus ideas más revolucionarias. Pero profundicemos, porque lo que estoy a punto de compartir desafiará todo lo que piensas sobre la confianza y el coraje. La verdad más difícil de aceptar es que estás viviendo una mentira. No es una mentira consciente, sino una mentira que se plantó tan profundamente en tu psique que ya ni siquiera notas. La mentira es esta, que su seguridad y felicidad dependen de lo que otros piensen de usted. Emerson dedicó gran parte de su vida a deconstruir esta ilusión. Se dio cuenta de que cuando vivimos para la aprobación de los demás, realmente no estamos viviendo, estamos representando. Estamos interpretando a un personaje que creemos que a la gente le gustará y perder el contacto por completo con quienes realmente somos. Y aquí hay algo que te asustará. Lo haces tantas veces al día que ya ni siquiera notas. Cambias tu tono de voz dependiendo de con quién estás hablando. Te ríes de chistes que no lo encuentran divertido. Estás de acuerdo con las opiniones que no son tuyas. Usas ropa que no refleja tu verdadero sabor. Todo esto con la esperanza de ser aceptado, de ser aprobado, de ser amado. Pero Emerson tenía una pregunta devastadora para personas como nosotros. ¿Qué vale más, amado por quien quieres ser o ser respetado por quien eres realmente? El segundo hábito que desarrolló fue cuestionar sistemáticamente todas las tradiciones y expectativas sociales. No por la rebelión, sino por el bien de la verdad. Constantemente se preguntó, ¿estoy haciendo esto porque creo que es correcto? ¿O porque todos esperan que lo haga? La solución real no está tratando de tener más confianza. La solución es dejar de intentarlo. Emerson ha descubierto algo revolucionario. La autoconfianza no es algo que construyas, es algo que libres. Es como si hubieras nacido con un tesoro enterrado en tu patio trasero, pero pasó toda la vida buscando tesoros en los patios traseros de los demás. Su verdadera naturaleza ya tiene confianza. Su verdadera naturaleza ya es sabia. Su verdadera naturaleza ya está completa. El problema es que esta naturaleza está enterrada bajo capas y capas de condicionamiento social, expectativas de los demás y miedo al rechazo. Emerson llamó a esta liberación autorrelación, dependencia de sí mismo. Pero no se equivoquen, esto no es egoísmo o arrogancia. De hecho, es exactamente lo contrario. Cuando dejes de depender de que otros se sientan bien contigo mismo, finalmente puedes relacionarte con ellos genuinos. Dejas de usar a las personas como fuente de validación y puedes amarlas por lo que realmente son. Pero aquí está la parte que nadie te dice. Este viaje no es cómodo. De hecho, al principio es terriblemente incómodo, porque significa renunciar a todas sus estrategias de seguridad, todos sus mecanismos de defensa, todas sus muletas emocionales. El tercer hábito de Emerson era aceptar sus impulsos auténticos sin juicio externo. Él dijo, nada puede traer paz excepto usted mismo. Nada puede traer paz excepto el triunfo de los principios. ¿Y cuáles fueron estos principios? Simple. Confíe en la sabiduría que ya existe dentro de usted. Pero eso significa estar dispuesto a ser incomprendido. Significa estar dispuesto a ser criticado. Significa estar dispuesto a caminar solo cuando sea necesario. Emerson sabía que el precio de la autenticidad es alto, pero el precio de la inventicidad es aún más alto. Es su propia alma. Y aquí hay algo que se meterá contigo. ¿Cuántas veces te has traicionado para complacer a los demás? ¿Cuántas veces has silenciado tu voz interior para mantener la paz? ¿Cuántas veces has tragado tus verdades para no molestar a nadie? Cada vez que hiciste esto, no solo estabas siendo educado o diplomático, estabas enseñando a tu inconsciente que tu opinión no importa, que tus sentimientos no son válidos, que no puedes confiar en ti mismo, y su inconsciente aprendió la lección. Es por eso que hoy, cuando necesitas más tu confianza, no está ahí, porque te enseñaste a esconderte. El cuarto hábito era algo que Emerson practicaba diariamente, la no conformidad consciente en pequeñas elecciones cotidianas. No estoy hablando de escándalo o llamando la atención, estoy hablando de pequeños actos de integridad que nadie más que te das cuenta. Elija lo que realmente le gusta comer, incluso si es diferente de lo que otros están comiendo.
Exprese una opinión genuina en una conversación, incluso si va en contra de la cadena. Usar lo que te hace sentir a ti mismo, incluso si no está de moda. Estos pequeños actos de autenticidad son como ejercicios para su autoconciencia. Cada vez que elija ser fiel a usted mismo en una pequeña situación, está fortaleciendo su capacidad de ser fiel a usted mismo en grandes situaciones. Emerson se dio cuenta de que la integridad no es algo que actives y apagas dependiendo de la importancia de la situación. La integridad es un músculo que debe ejercerse constantemente en las pequeñas cosas, para ser fuerte cuando lo necesite en grandes cosas. Si siente que está constantemente buscando la aprobación de los demás, que su autoestima oscila dependiendo de cómo reaccionen las personas con usted, o que se sienta perdido cuando necesita tomar decisiones importantes solo, escriba aquí en los comentarios. Emerson: creemos una comunidad de personas que estén dispuestas a redescubrir su verdadera naturaleza y dejar de vivir a la audiencia. ¿Pero preparado para la parte más difícil de este viaje? El dolor. Porque descubrir quién eres realmente inevitablemente implica enfrentar quién no eres. Y duele. Duele ver cuántos años perdiste tratando de ser alguien que no. Duele reconocer cuántas oportunidades ha tenido miedo del juicio de los demás. Duele admitir que ha dado su poder personal a las personas que realmente no se preocupan por usted. Emerson lo sabía. Sabía que el camino de auténtico a auténtico confidación necesariamente atraviesa un valle de lágrimas. Él escribió: el hombre debe hacer su propia suerte, y la parte principal de su suerte está en la disposición de su mente. Pero hacer tu propia suerte significa asumir toda la responsabilidad de tu vida emocional. Significa dejar de culpar a otros por cómo te sientes. Significa dejar de esperar a que el mundo cambie para que puedas ser feliz. Significa mirar en el espejo y reconocer que la persona allí es la única que puede liberarlo del arresto de la inseguridad. Y esto es aterrador y liberador al mismo tiempo. El quinto y último hábito de Emerson era cultivar momentos de soledad productiva, tiempo regular consigo mismo, sin distracciones, sin entretenimiento, sin la compañía de los demás. Sabía que es imposible escuchar tu voz interior si estás constantemente rodeado por el ruido exterior. En nuestro tiempo de notificaciones constantes, redes sociales y entretenimiento infinito, esta práctica se ha vuelto casi revolucionaria. Pero eso es precisamente por qué es tan necesario. Emerson pasó horas caminando solo en la naturaleza, no para hacer ejercicio, sino para encontrarse. Utilizó este tiempo para cuestionar sus propias motivaciones, para examinar sus miedos, para conectarse con esa fuente interna de sabiduría que la sociedad nos enseña a ignorar. Y fue en estos momentos de soledad que desarrolló sus ideas más profundas sobre la naturaleza humana. Porque es solo cuando estamos solos con nosotros mismos, sin máscaras, sin rendimiento, sin audiencia, que descubrimos quiénes somos realmente bajo todas las expectativas y condicionamiento. El viaje hacia la verdadera confianza no es un viaje de acumulación, es un viaje de resta. No se trata de agregar más técnicas, más estrategias, más conocimiento para su vida. Se trata de eliminar todo lo que no es realmente tuyo. Se trata de descartar las opiniones que adoptó solo para encajar. Se trata de abandonar los sueños que persigue para impresionar a otros. Se trata de deshacerse de los temores que llevas solo, porque todos te dijeron que tuvieras miedo. Emerson comparó este proceso con la escultura. El artista no agrega nada al mármol, solo elimina todo lo que no es parte del trabajo que ya existe en el interior. Tu verdadera confianza ya existe dentro de ti. Ella siempre existió. Ella está esperando ser descubierta, no construida. Pero descubrirlo requiere coraje para cuestionar todo lo que crees sobre ti mismo. Requiere honestidad brutal para reconocer dónde has vivido de manera inactiva. Requiere paciencia para permitir que su verdadera naturaleza emerja en su propio tiempo. Y requiere fe. La fe es que eres mucho más que nadie, incluido tú, nunca imaginado. Este no es un viaje que termina. Esta es una forma completamente nueva de existir en el mundo. Emerson se dio cuenta de que la auténtica confianza en sí mismo no es un destino, es una forma de caminar. Está despertando todos los días y eligiendo confiar en su percepción interior antes de buscar una confirmación externa. Es desarrollar una relación tan íntima y respetuosa con uno mismo que la opinión de los demás se vuelve interesante, pero nunca determinando. Está llegando a un punto en el que ya no necesita fingir tener confianza, porque es simplemente, no es una confianza arrogante que necesita probar algo, sino una confianza silenciosa que conoce su propio valor.
Y cuando llegues a este punto, y llegarás, notarás algo sorprendente. La gente no te respetará menos porque eres auténtico. Te respetarán más. Porque en el fondo, todos reconocen la rareza y la belleza de alguien que tiene el coraje de ser genuino en un mundo lleno de actuaciones. Todos admiran en secreto a aquellos que tienen la fuerza para seguir su propia brújula moral, incluso cuando significa caminar solo a veces. La conciencia se convierte en tu escudo final contra todos los intentos del mundo de hacerte dudar de quién eres. Cuando desarrollas esta profunda conciencia de tu propia naturaleza, cuando conoces tus valores, tus motivaciones, tus miedos y tus sueños reales, te vuelves prácticamente inmune a la manipulación emocional de los demás. No porque estés cerca del mundo, sino porque tiene criterios claros para evaluar lo que vale la pena absorber y qué debe ser rechazado. Emerson dijo que el hombre consciente es como un árbol con raíces profundas. Puede soportar el viento, pero nunca se rompe, porque está firmemente plantado en el terreno de su propia verdad. Y esta es mi promesa. Si comienzas hoy, en este momento, practicando estos 5 hábitos de autoconfianza que Emerson ha desarrollado, escuchar tu voz interior, cuestionar las tradiciones, aceptar tus impulsos auténticos, practicar la no conformidad en cosas pequeñas y cultivar la soledad productiva, tu vida cambiará irreversiblemente. No durante la noche, pero gradualmente, profundamente, permanentemente. Encontrarás una versión de ti mismo que ni siquiera sabías que existía. Una versión más audaz, más auténtica y más pacífica, pero infinitamente más segura. Suscríbase al canal, guarde este video para revisar en los próximos 7 días y compartirlo con alguien que también está en este viaje de redescubrir su verdadera naturaleza. La transformación comienza ahora, comenzó cuando decidiste ver este video hasta el final. Emerson estaría orgulloso.